buenas, bienvenido a un nuevo encuentro de Estado de SATS. Hoy tenemos un encuentro especial. Nos encontramos en el Miami-Dade Community College y vamos a hablar de un tema que durante muchos años ha sido un tema bastante controvertido, pero que particularmente creo que cuando conversamos, confrontamos, cuando intercambiamos, nos damos cuenta que realmente ha sido, desde mi perspectiva, un falso dilema que al final el tiempo ha terminado derrumbando. Me refiero al exilio. Tenemos hoy unos distinguidos invitados, unos amigos, el abogado Willie Allen, el escritor y periodista Alberto Müller, la activista en cuestiones de género Iliana Fuentes y el doctor Juan Antonio Blanco. Muchas gracias por estar en este programa y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Creo que estamos en un momento donde es muy importante que podamos ver a detalle realmente cuál es la relación del exilio, de la diáspora con la isla hacia el interior. Y para eso, bueno, quisiera que ustedes nos dieran quizás una pequeña introducción. Luego quisiera que aterrizáramos en los temas ya específicos donde ustedes han desarrollado sus carreras profesionales para, digamos, al final del programa, un poco después que tengamos un retrato de cuál es la situación que hemos tenido durante estos larguísimos años, comenzar a hablar sobre la reconstrucción de la nación cubana. ¿Cuál es su visión sobre cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido evolucionando la relación entre los cubanos que han estado viviendo fuera de la isla y los que hemos estado viviendo dentro? Bueno, yo llevo 52 años fuera del país. Yo soy una Pedro Pan. Ese mal hablado, mal descrito proyecto en Cuba. No fuimos secuestrados. Salimos con los cuños y los permisos y las vacunas del gobierno de Cuba. O sea, no fuimos secuestrados. La forma que yo lo veo, habiendo vivido en el norte, incluso en Nueva York, la primera parte de mi exilio, y después en Miami, creo que el exilio ha evolucionado de una masa monolítica, ese exilio primero, que no pudo tener contacto con su familia en Cuba, que no podía llamar por teléfono, que simplemente fue desconectado. Se fue del país por las razones que fueran, políticas todas, como es natural, creyendo que aquello iba a terminar en meses. Y llevamos 54 años en el proceso. Ese exilio monolítico, cuando sucede, por ejemplo, Mariel en el 80, después del diálogo del 78, es un exilio que cambia, empieza a cambiar, porque las personas que vinieron por Mariel, los 125.000 que se dice que vinieron por Mariel, dejaban atrás a su familia, dejaban atrás gente con quienes habían sufrido el comunismo. La carestía, las persecuciones, todo lo que sabemos, la transformación total de la sociedad cubana. Después han venido muchas olas de inmigración, de las cuales Willy, estoy segura va a hablar mucho mejor que yo. Después viene lo de Guantánamo, los balseros, los 30.000 balseros que terminan en Guantánamo y eventualmente vienen para acá. También con la presencia en la mente de su familia, de la gente que quedó atrás, que estaban peor que lo que había dejado la gente que vino por Mariel. Entonces, ese exilio hoy no es ya un exilio per se. El exilio es muy personal, quien se sienta desterrado de Cuba, pero en realidad se ha convertido en una diáspora que está repleta de talento, de experiencia, de conocimiento y de muy buenas intenciones para la gente que quedó atrás, tratar de ayudarlas. Así es como yo veo esta diáspora de la cual yo soy parte. Ese es un tema que me interesaría mucho analizar y tocar, ¿no? Porque siempre se ha tratado de estigmatizar desde la propaganda oficial del gobierno cubano todo lo que tiene que ver con el exilio, con la diáspora y las intenciones que desean para el país, cómo se proyectan hacia la isla. Y me parece que evidentemente es un tema que tiene que estar hoy por hoy en la mesa para entender dónde estamos y hacia dónde queremos ir. ¿Qué crees, Alberto? Yo iría un poco atrás, al origen, porque en el origen
de la situación en Cuba, me refiero a la instauración del proceso revolucionario a convertirse en comunista, que fue un proceso básicamente de traición. O sea, cuando Fidel convierte a Cuba en comunista, traiciona los elementos básicos de la revolución cubana, que eran democracia, respeto a la Constitución, elecciones en 18 meses, libertad, derechos humanos. O sea, hay un proceso que se habla poco, por supuesto, en Cuba es tabú, y es cuando ellos traicionan, instauran el comunismo en Cuba. Estoy dando saltos muy rápido, pero estoy jugando con el tiempo televisivo. Ya inmediatamente ellos crean el muro. O sea, el comunismo tiene una cosa muy básica, y es tratarlo todo como objeto, no como sujeto. O sea, el pueblo de Cuba se convierte en objeto. El comunismo monta su muro porque obviamente quiere preservar todo ese proceso, todo ese engranaje, todo ese ensamblaje de mentiras. Entonces, ¿por qué viene toda la violación y la dureza y la represión? Precisamente porque teóricamente el comunismo, que lo heredan, sobre todo Fidel lo hereda del estalinismo. O sea, la mejor marca del castrismo en Cuba la da Stalin en Rusia, con sus diferencias tropicales, ¿no? Entonces ahí se crea el muro. O sea, el comunismo cubano crea muy rápido su muro. Y eso explica lo que decía Iliana Fuentes de la gran separación. O sea, el exilio no solamente es objeto, es un objeto despreciable. Son los gusanos que hay que pisar, que hay que maltratar. Pero entonces ese muro también produce después otros quebrantos dentro. Bien, el primer quebranto que produce el muro es la oposición interna con la cual topa el castrismo, que es los revolucionarios que no eran comunistas. O sea, los revolucionarios que eran socialdemócratas, que eran demócratas cristianos, que eran liberales. Y entonces ahí se produce esa confrontación. Lamentablemente esa confrontación topa con Estados Unidos, topa con el americano feo del siglo pasado, lamentablemente. Pero bueno, eso es una realidad histórica que no podemos variar. Entonces se crea, en esa confrontación se crea el presidio político, se crea los fusilamientos, que fue una salvajada de la Revolución Cubana, una más de las tantas. Y entonces dentro de Cuba se crean entonces otros muros. O sea, la revolución crea su muro. La confrontación con los revolucionarios no comunistas crea el segundo muro, y después el propio pueblo, que empieza a desilusionarse de que el comunismo lo trataba igual que a los gusanos. Entonces ya dentro de Cuba se crea la crisis que conocemos, y por supuesto que tendríamos que tratar en este programa cómo todos esos grupos que se quedan aislados del grupo de poder empiezan a comunicarse con los años. O sea, los gusanos de Miami empiezan a comunicarse con los gusanos de dentro de Cuba. Los expresos que salen empiezan a comunicarse con los que quedan, con los disidentes, con los militares que se aíslan. Resulta que al final de la jornada los militares que son fusilados, por ejemplo Ochoa, se convierten en nuestros aliados. ¿Bien? Se convierten porque al final de la jornada nos dan la razón. Y entonces menciono el caso de Ochoa porque es muy significativo. Entonces, la Revolución Cubana es un fenómeno que hay que estudiar muy en serio, porque es un gran muro que nos separa a todos. El muro empieza a debilitarse, que es la gran obsesión de Giovanni Sánchez, o sea, cómo tumbar el muro, o sea, cómo debilitarlo. Y entonces la realidad que estamos viviendo ahora es un muro debilitado, que se está cayendo, y todo el mundo ya se está comunicando entre sí, que es el proceso inevitable de la reconciliación, de la comunicación, y ahí entra entonces ya la comunicación electrónica. Vaya. Déjame tocar un punto que me gustaría que Wilfredo nos hablara sobre él, porque es quizás entender, con respecto a lo que tú mencionabas, cómo se es evolución en los primeros momentos, después en un segundo momento, cómo se empieza a realizar todo lo que es una fractura en la sociedad cubana. Creo que hay elementos que marcan cuál era la línea que iba a llevar ese gobierno cubano en los primeros momentos. Y muy importante tenerlo en cuenta. Hay muchas personas que dentro de Cuba conocen solamente el discurso oficial, no conocen cómo ocurrieron, cuál fue la secuencia de hechos que se vino dando y que llevaron a toda esta fractura de la sociedad cubana. Ahí hay para mí, uno de los parteaguas que ocurre
es el famoso juicio de los pilotos de Batista, donde claramente se rompe completamente lo que sería las estructuras de poder en un país. Este juicio se repite. La persona que lo había llevado como juez era el comandante Félix Pena, alguien que estaba integrado, alguien que era revolucionario, que tenía un prestigio tremendo. Él actúa como juez, absuelve a los pilotos y Fidel Castro interviene rompiendo todo lo que es la estructura de un Estado de Derecho, de una balance de poderes, hace que se repita el juicio. Félix Pena oficialmente se muestran como que comete suicidio. Hay personas que ponen eso en duda, pero oficialmente esa es la información que se da, y son condenados estos pilotos. O sea, hay en el mismo mes, febrero-marzo, ya hay una ruptura de las estructuras de gobierno y se rompe lo que se suponía que era para lo que se había hecho la revolución, que era regresar a la Constitución del 40, establecer el Estado de Derecho, y simple y llanamente todo eso se tira por tierra. A mí me gustaría, Wilfredo, que nos hablaras un poco de este tema como abogado. ¿Cómo ves esto que ocurre en ese periodo? Bueno, para mí el tema de los pilotos demuestra que Cuba cambió de ser un país independiente a ser una granja. Y la forma que yo siempre he visto a Cuba es que es una finca, que tiene un dueño de la finca, y ese dueño tiene sus capataces, y él decide cómo las personas viven y cómo las personas se desenvuelven en esa gran finca que él tiene. Pero volviendo al tema del exilio, el exilio no es una finca. El exilio ha sido como un órgano que se va creando y que va creciendo y va cambiando. Y parte de la experiencia, tú preguntabas la diferencia del exilio, la diferencia de la visión del exilio. Y parte de lo que Liliana hablaba, parte es cómo las personas nos fuimos de Cuba. Yo, igual que Liliana, va a ser 52 años que llevo aquí en Miami en agosto, y siempre he vivido en Miami. Aparte de periodos que he estudiado fuera de Miami, he visto cómo la comunidad aquí ha cambiado. No es igual las personas que se fueron en el año 61, 60, 59, las personas que nos olvidamos a veces de Camarioca, que fue el primer éxodo de barco, y Camarioca llevó a los vuelos a la libertad. Y lo que nos olvidamos en estos vuelos que hay ahora es que durante los vuelos a la libertad de Camarioca, las personas tenían que renunciar a sus propiedades, tenían que renunciar a sus vidas, personas eran removidos de sus casas y tenían que trabajar en el campo por 1 año, 10 meses, 2 años, hasta que llegara su número de montarse en un avión y venir a los Estados Unidos. Y las personas que vinieron durante los vuelos a la libertad, igual que las personas que vinieron por Camarioca, fueron afectados de una forma diferente, porque la salida de Cuba de ellos fue diferente. El Mariel fue una salida drástica, 100.000 personas en el agua que llegaron a los Estados Unidos. La crisis de los balseros del 94 fue otra crisis enorme, de 20.000, 30.000 personas echadas al agua, y un largo periodo para llegar a los Estados Unidos, porque fueron mantenidos en campamentos en Guantánamo y en Panamá antes de poder entrar a los Estados Unidos. Algunos llevaron a Perú, y en Perú hoy todavía existe una colonia pequeña de cubanos que nunca llegaron a los Estados Unidos. Entonces la experiencia de cada grupo que ha salido de Cuba la cambia. Ahora tenemos una experiencia diferente y que ha cambiado la imagen de la comunidad. ¿Por qué? Porque desde el año 95 al presente los Estados Unidos otorga 20.000 visas, regala 20.000 visas a Cuba. Entonces ya tú tienes ahora casi 20 años de un grupo de 20.000 personas que están entrando, primero a través de la lotería de visa por un tiempo, y ahora a través de paroles de reunificación familiares que salen diferentes, que están trabajando el lunes y el martes se montan en el avión y llegan a Miami. Hoy tú vienes a Miami-Dade, el presidente es cubano-americano y casi la mayoría del staff es cubano y la mayoría de los estudiantes son hispanos. Tú llegaste hoy a Miami y hay 4 o 5 cadenas de televisión donde hablan solamente español. Hay 10 cadenas de radio donde hablan solamente español. Cuando llegué a Miami, no había televisión en español, no había radio en español. Se evolucionó y la comunidad se evoluciona. Y esos son los cambios que tú ves ahora. Entonces, las personas que viven aquí en Miami ahora, la generación mía, yo tengo 62 años, la generación mía que se crió aquí, mira y ve las cosas diferentes. Las personas que llegan ahora, la experiencia de ellos es diferente, lo miran diferente. Yo no pude regresar a Cuba. Yo no vi a mi abuela, no la vi otra vez. No vi a mis tíos, se murieron. Yo regresé a Cuba en el año 78 como parte del diálogo. Posiblemente la persona más joven del grupo y la única persona no afiliada a un grupo. Pero participé y estuve ahí y vi los cambios. Y también vi cómo empezó
a evolucionar los cambios en la comunidad aquí y cómo se veía el exilio diferente, cómo se veía la diáspora diferente. Entonces, es una comunidad que está siempre creciendo, reinventándose. Se reinventa de un punto de vista social, de un punto de vista político, y va creciendo y va mirando las cosas. Porque lo que pasó en Cuba, la pared de Cuba, cerró la información que iba de aquí hacia Cuba. En realidad nunca cerró mucho la información que venía de Cuba para acá, porque siempre venían diferentes personas. Y el flujo de personas siempre ha mantenido, por lo menos esta parte y esta comunidad del exilio y de la diáspora, informada de lo que pasaba en Cuba. Pero Cuba no siempre tuvo esa misma información. Ahora, mirando todos los puntos que nos separan, hay más puntos que nos juntan. Sí, exactamente esa era la parte que quería. Y hay, No hay duda. y hay muchos más puntos que nos juntan. De la actitud de familia, la actitud de cómo vemos la vida, a veces la música que escuchamos, a veces la apreciación de ciertas cosas de arte. Hay más puntos que nos unen. Hay un deseo más grande de ver una transición en Cuba que lleve a un regreso, no a un regreso a la Cuba donde Alberto y Juan Antonio, que son mucho más viejos que yo, vivieron y la gozaron. Ya yo era muy joven. Hablaremos de eso después. Hablaremos de eso después. Pero a una Cuba que sea diferente, una Cuba que acepte y mire los valores que han obtenido ahora y que también miren la historia de una Cuba anterior. Preguntarle a Juan Antonio, uno de los puntos que se estuvieron mencionando acá es todos los dolores que ocurrieron durante todos estos procesos, cómo esos dolores se han querido borrar. Como decía, hay muchas personas dentro de Cuba que ignora esa historia, pero sin embargo después, como estaba mencionando Wilfredo, ha venido una segunda parte, donde esos dolores se han convertido en experiencias tremendas en una tierra que en un principio estaba casi vacía de cubanos, pero que se ha ido llenando de nosotros. Y como en una ocasión yo le decía a una periodista de la televisión cubana, que en una ocasión me invitaban a un evento que había en la Casa de Prensa y Cultura de la sección de intereses, había una periodista cubana que me estaba esperando para preguntarme de la CIA y todas estas preguntas, ¿no? Y una de las preguntas que me dice, ¿qué crees del anexionismo? Y yo le digo, bueno, yo creo que los americanos tienen que estar muy preocupados con el anexionismo, porque cuando tú vas a la Florida, de la mitad hacia abajo hay carteles que dicen se habla inglés. Entonces, de una forma u otra, los latinoamericanos, porque primero fueron los cubanos, pero ya no solamente somos los cubanos, nos estamos anexando todo ese sur de la Florida. Entonces, los que deben estar preocupados no somos nosotros, sino son los americanos. Entonces, Juan Antonio, quisiera que nos hablara de este punto que mencionaba del dolor y cómo ese dolor y cómo esas experiencias han ido surgiendo. Mira, es muy bueno toda la explicación que ha estado dando Alberto y Willy y la propia Iliana sobre estas distintas oleadas que han venido de cubanos para acá y cómo cada una de esas oleadas se caracterizaba por ciertas características. Y sin embargo aquí ha habido, digamos lo que dirían los americanos, un melting pot. O sea, ha habido un crisol en que ha sido posible dentro del Estado de Derecho norteamericano el que todas estas personas, entre las cuales había al principio grandes tensiones, porque aquí había gente que había militado con la dictadura batista, había gente que había militado con el directorio o con el 26, al principio todas esas tensiones estaban ahí. Después había gente que había venido, como salí yo, con un aval del Partido Comunista, o sea, no con el aval del Partido Comunista, pero habiendo estado en el Partido Comunista. Todas esas tensiones, sin embargo, dentro del Estado de Derecho norteamericano se resolvieron porque había la posibilidad del diálogo. Entonces, aquí se ha demostrado que es posible una Cuba plural, donde a pesar de todas las heridas del pasado, porque esas heridas están aquí, las heridas de los que combatieron en el Cambrai de un lado y del otro, de los que combatieron en Playa Larga y Playa Girón de un lado y del otro. Y aquí se han reencontrado y aquí han hablado y aquí, en algunos casos, hasta ha florecido una amistad. A mí jamás se me olvidará, él vive todavía, una persona que ya tiene edad avanzada, que cuando yo vine aquí por tercera vez, esta persona
Lino Bernabé Fernández, que fue un líder militar de una de las organizaciones más importantes contra el gobierno revolucionario en los años 60. Fue capturado entrando al Escambray después de una infiltración y no lo fusilaron porque no sabían quién era, si no lo hubieran fusilado, y estuvo 17 años en prisión. O sea, una persona tiene una trayectoria, luchó contra Batista, después luchó contra el gobierno de Fidel Castro, con las armas en la mano en ambas ocasiones, sufrió prisión política y todo lo que yo me enteré que sucedía en las prisiones políticas. Y ese hombre me sacó un día a un restaurante y me preguntó al final, cuando estábamos en el postre, ¿y tú cuando vienes a Miami dónde te quedas? No, yo me quedo en un hotel. Echó la mano en el bolsillo, sacó el llavero, me dio la llave de su casa, la tarjeta con la dirección y dice, nunca más vayas a un hotel cuando tú vengas a Miami. Tú vas a mi casa. Ahí cuando tú entras, si yo no estoy, no tienes ni que llamarme. Cuando tú entras hay un cuarto a la derecha con un baño, ese es el tuyo. Y eso para dos personas que habíamos militado en trincheras opuestas, llegar a la comprensión de que teníamos muchísimo más en común y que habría sido una auténtica desgracia que en un contexto diferente nos hubiéramos entrado a tiro, para mí fue un cambio de perspectiva total sobre lo que es el exilio, sobre lo que era. Y eso me hizo como historiador decir, bueno, pero es que aquí hay una historia que nadie ha recogido. Entonces yo creo que este trabajo que tú realizas, este trabajo que realizan los blogueros independientes, etcétera, esta porosidad de la frontera con las tecnologías digitales nos va a unir mucho más, porque nos va a permitir comprender mejor por qué uno está de un lado y otro del otro, y por qué tenemos, como decían ellos, muchas cosas más en común, en las que ahora podemos ayudarnos para construir de nuevo Cuba o reconstruirla cuando termine este capítulo. En primer lugar, quería añadir una cosa a lo que dijo Willy, hablando del diálogo. El diálogo es, sin duda alguna, el evento que cambia radicalmente la trayectoria del proceso revolucionario y de Cuba, porque es el diálogo y la posibilidad de la reunificación familiar y que al pueblo de Cuba, el régimen, el gobierno le dijera, los esbirros, esos gusanos que hasta ahora hemos odiado de Miami, ahora le tenemos que decir compañeros de la comunidad y abrirle las puertas y sonreír. Entonces el enemigo no puede pasar en 24 horas a ser el amigo bienvenido. Y eso fue lo que trajo Mariel. Mariel es el resultado de esa apertura, de esa contradicción irreconciliable en términos conceptuales, que cualquiera con dos dedos de frente tuvo que entender y entendió. Eso es importante decirlo. Y es importante decirlo porque hay mucha gente que está en contra de los diálogos, en contra de los viajes, en contra de las relaciones, en contra de lo que se le llama los encuentros pueblo a pueblo. Pero si es que la historia de este proceso cambió precisamente por un intercambio de pueblo a pueblo, por lo menos un diálogo. O sea, debíamos ya la experiencia, nos debe decir que mientras más nos acerquemos y más dialoguemos y más nos demos a conocer, como estamos haciendo en este programa, mejor. Y lo que quería añadir a lo de Juan Antonio, o lo que dijo Juan Antonio, de esas diferencias, es que las personas, los cubanos, casi siempre son mayores de edad, no son ya mayores que yo, que ya es mucho, que se aferran a la no conversación, a la no comunicación, a no tener contacto, a mantener la distancia, a mantener el muro del que tú hablas. Son personas que asumen, erróneamente, asumen que el pueblo de Cuba completo sabe su tragedia, su dolor, su experiencia, su presidio, su abuso, y no le importa. Entonces esa gente se cuadra en no conversaremos, con esa gente no queremos nada. Pero es que no se dan cuenta que el pueblo de Cuba, como bien señaló Giovanni en este viaje que ha hecho, el pueblo de Cuba no sabe de la misa a la media
de la historia que se le ha ocultado. Viene un asunto muy importante que yo quería añadir a lo de Juan Antonio, perdona que te haya, y es que es clave la memoria histórica. O sea, porque una de las cosas que ha querido hacer el muro oficialista es precisamente romper la comunicación. Y esa comunicación, en la medida que el muro empieza a debilitarse y a abrirse agujeros o huecos dentro del muro, ya esa comunicación empieza a fluir. Y tenemos que trabajar, este programa es parte de esa memoria histórica, tú la recoges y la transmites. Si uno de los principios de la reconciliación es el sanarnos emocionalmente, la memoria histórica nos ayuda a conocer por qué fusilaron a Chea, conocer por qué fusilaron a un Virgilio Campanería que gritó frente al paredón, viva Cuba, viva Cristo, viva el directorio. O sea, conocer esas cosas, en lugar de separarnos, nos sana. Y esa es la memoria histórica, la importancia de la memoria histórica. Hay un punto acá que yo veo con respecto a lo que mencionabas tú de los distintos momentos. Y cuando me he puesto a reflexionar, me parece que lo entiendo de esta forma. Hay un momento donde este supuesto diálogo siempre estaba manejado por el gobierno cubano. Y a la vez el pueblo cubano, que estaba siendo totalmente manipulado en estas circunstancias que había por parte de un gobierno que tenía, todavía hay control, pero muchísimo más control que el que tenía, usaba al pueblo para estos mismos actos de repudio, para vejar al cubano, para ser parte de los fusilamientos con aquella masa de gente gritando paredón, paredón, paredón. Y desde mi perspectiva, creo que era muy entendible que hubieran personas que dijeran, yo no quiero hablar con esa masa, porque esa masa es la misma masa que gritó paredón, que me ofendió, que vejó a mi familia, que me quitaron mis tierras, mis propiedades, todas estas cosas. Sin embargo, creo que hay momentos distintos. Hoy por hoy, particularmente, conceptualizo el diálogo no a través del gobierno. A mí el gobierno no me importa. Esa élite que está ahí, definitivamente creo que está en este momento ahí, y discúlpenme quizás la crudeza, para morir. Esperemos. No digo para morir en el sentido humano del individuo, sino digo lo que representa. Esa élite está ahí para morir. Sin embargo, el diálogo que se puede dar ahora al interior de la sociedad cubana, y concibiendo la sociedad cubana como los que están fuera y los que están dentro, como una misma nación, creo que ese es el que va a provocar definitivamente el cambio. Porque entiendo perfectamente bien, como te decía, que un grupo de personas en cierto momento dijo, yo no tengo nada que dialogar con quien ha venido y me ha aplastado. Sin embargo, es distinto cuando uno va a dialogar con una persona que no conoce, que no tiene toda la información, pero definitivamente no tiene el más mínimo interés de atacar, de violentar a otro ser humano. En este momento se ha producido un diálogo entre los cubanos de allá y de acá por todas esas vías. Porque tú me mandas una remesa, porque tú me mandas un dinero, porque tú me mandas un libro, porque tú me mandas una medicina. Entonces, en la medida que el muro se siga debilitando, y se va a debilitar porque es un problema biológico, tú lo acabas de decir muy claramente. O sea, no es que nosotros echemos a un lado al castrismo como un castillo opresor. No, es que el propio castrismo se está echando a un lado, porque biológicamente la biología y la historia le pasa por encima. Y mientras mantengamos, y ahí yo creo que en ese sentido sé que hay cubanos que están en contra de eso, pero yo me parece saludable la política de estimular los viajes, de estimular la comunicación, de estimular las llamadas telefónicas, de estimular las visitas, porque ese es el diálogo que está ocurriendo ahora, es el diálogo entre pueblo y pueblo. En la opinión mía, entre más viajes, más comunicación hay, más educación hay, más información hay. Lo que el régimen de Cuba no puede tolerar es la información. El diálogo del 78, donde yo participé, sí fue un monólogo y fue algo interesante, y algún día podemos conversar el tema, porque estuve ahí las 3 veces que fui durante ese corto tiempo. Estimuló en el 79 que personas que no habían ido a Cuba por décadas fueran otra vez. Y lo que hizo fue educar a las personas que estaban adentro de Cuba, que habían estado cerradas por décadas, de ver que lo que el gobierno había vendido no era la verdad. Exacto. Y fue lo que estimuló al Mariel. El Mariel se mal usó porque fue primero en la embajada del Perú y se convirtió, fue manipulado muy bien para el gobierno para que las personas salgan de Cuba, y no se estimuló de una forma correcta por los Estados Unidos.
pero ayudó. Yo favorezco la comunicación y los intercambios, pero también respeto a las personas que no quieren esa comunicación. Y lo bueno de esta sociedad, que estas personas pueden estar en la misma mesa con uno, almorzamos, compartimos las ideas y seguimos amigos. Y eso para mí es el mensaje más grande que se tiene que mandar a Cuba, que tú puedes tener ideologías diferentes y se respetan en la misma mesa y en la misma conversación. Y el futuro viene. Mira, lo que tú estás haciendo, lo que han hecho otras personas dentro de Cuba, demuestra que hay un cambio más grande. A la experiencia mía y a donde está el reto para ustedes, es cómo ustedes venden ese reto adentro de Cuba. A mí me llegan correos electrónicos de diferentes partes, de diferentes cubanos, en diferentes locales, que lo que quieren es irse de Cuba, venir a los Estados Unidos, venir a lo que los Estados Unidos representa para ellos, que sea un cambio, aunque vuelvan a Cuba el mes siguiente. Cuando un país como Ecuador permite que se entren a Ecuador sin visa y en un corto tiempo tú tienes 100.000 cubanos en Ecuador y no quieren regresar a Cuba, quieren venir a los Estados Unidos y tampoco quieren legalizarse a Cuba, te demuestra que el problema en realidad está interno. Cómo ustedes motivan a que las personas dentro de Cuba quieran quedarse para el cambio. En el año 96, porque hay que ver la historia, yo estuve en Suecia y fui a Suecia en el año 96 porque había casi 22.000 cubanos que una vez que empezaron a poder irse a Suecia con una carta de invitación en el 95, se quedaron en Suecia. De momento Suecia tenía 20.000 cubanos que estaban viviendo ahí, que no querían regresar a Cuba, que tampoco querían quedarse en Suecia, querían ver cómo entraban a los Estados Unidos y estaban comprando documentos falsos de chilenos suecos para venir a los Estados Unidos. Entonces, si la industria más grande de Cuba es cómo salir de Cuba, cómo ustedes adentro de Cuba motivan para que vengan los cambios. Mira, yo he tenido personas que se mandaron para los Estados Unidos en una caja de La Bahama. He representado personas que inventaron un barco para irse de Cuba, un barco y llegar casi hasta las costas aquí. He visto cubanos que se han casado con mexicanas para llegar a México y cruzar por la frontera, con argentinos, con italianos. Ahora tengo decenas de cubanos, cientos de cubanos, que obtienen el pasaporte español, no para irse a vivir a España o no para ir a ver las tierras de España, pero para poder entrar a los Estados Unidos. El reto para nosotros es relativamente fácil. El reto para ustedes adentro de Cuba es cómo ustedes motivan a las personas jóvenes, a la generación tuya, a quedarse en Cuba, involucrarse y ser parte. Si Giovanni decía que el partido más grande en Cuba es el Partido de la Apatía, ¿cómo ustedes cambian eso internamente para a lo mejor con la ayuda nuestra o con la comunicación nuestra podamos llegar a algún tipo de transición en el futuro? Yo creo que aquí hay un reto grande. Me parece que la jugada que está tratando de realizar el gobierno cubano en este momento con el viaje de nosotros los opositores, él está apostando a que nosotros vamos a venir, va a ver esto que está ocurriendo, quizás no lo visualizaban así, no sé hasta qué punto, pero va a haber, digamos, algún intercambio, algunas fotos, algo, digamos, mediático, pero que al final nosotros no vamos a poder capitalizar este intercambio. Esa es mi percepción. Y me parece que el reto fundamental es, como tú decías, poder capitalizar eso, en meternos en el camino de una transición y sobre todo que los cubanos entiendan que la solución del problema no está en escapar, sino en cambiar lo que tenemos dentro. Ahí en ese punto creo que no es solamente los cubanos que estamos dentro, los cubanos que están fuera y que les interesa Cuba, porque bueno, hay algunas personas que tienen todo el derecho también de decir ya Cuba para mí se borró, pero los que están fuera y les interesa Cuba creo que también son parte de este reto para empezar a cambiar la situación que estamos viviendo y meternos en el camino de una transición, o sea, que logremos que todas estas maniobras que está haciendo el gobierno cubano no se conviertan en beneficios para transmutar este sistema que ha estado durante estos 54 años destruyendo la nación. No se pueda transmutar en otro sistema, como hay muchos en América Latina o en otras partes, donde una élite sigue manejando todos los hilos del poder económico y del poder político. Creo que ese es el reto y me gustaría que Juan Antonio, nos pueda decir algo al respecto. No, el ejemplo, por ejemplo, de Miami-Dade College es interesante, ¿no? Se decía algo de eso al principio. Esta es una institución que cuando Willy llegó aquí era un potrero, yo creo que un edificio, 2 edificios. Hoy en día
es el college más grande de los Estados Unidos. Aquí hay más de 175.000 alumnos, un profesorado de miles de personas, un staff de miles de personas. El 80% de ese profesorado y de esos alumnos son hispanos. Muchos, una gran parte de ellos, increíble. Una gran parte de ellos cubanos. El 18% son afro-norteamericanos. Estamos en un lugar, casualmente, que está próximo a los barrios donde hay una mayor demografía de afro-norteamericanos. Y si salimos ahí, los vamos a ver, que eso es una idea también que la gente tiene allá. Pero, no, allá no se puede estudiar. Yo diría que el porciento de representación afro-norteamericana en las universidades hoy es mejor que en Cuba, porque hay estudios que demuestran que la representación de los afro-norteamericanos en Cuba está bien por debajo de su representación en el conjunto de la población. Ahora, aquí, ¿qué es lo que se hizo con los programas de los refugiados cubanos y haitianos? Hay un programa que tiene asignado como 6 o 8 millones de dólares anuales, se llama Revest, donde la gente llega, cada cual tiene, a veces traen títulos, a veces no lo traen. Si viniste en una balsa, a lo mejor no tienes el título. Pero dice, yo en Cuba era dibujante técnico, o yo en Cuba era enfermero, o tal cosa. Pasan por una serie de entrevistas, se les hace un análisis de su potencial y se les dice cuál es el menú de cursos que gratuitamente con ese programa, que es federal, se le ofertan para ayudarlos a insertarse en el mercado laboral. O sea, para enseñarles inglés como segundo idioma y para darle de inmediato un certificado que diga que él ha cursado en Estados Unidos una especialidad vocacional en rayos X, en enfermería, en carpintería, en lo que sea, mecánica, la cuestión que sea. Nosotros podemos hacer eso en otras partes del mundo, de hecho lo estamos haciendo, en Miami-Dade College. En Haití estamos mandando profesores haitianos nuestros a enseñar técnicas de computación a los profesores haitianos. En Colombia estamos mandando colombianos de nuestro staff a enseñar la metodología para la enseñanza del inglés como segundo idioma a un politécnico de Bogotá para que ellos después se la den a los pequeños empresarios. Lo que impide que nosotros hagamos eso en Cuba son las leyes cubanas. O sea, no hay nada en este momento en Estados Unidos, porque déjenme hacer una precisión que a veces yo oigo confusiones. La ley Helms-Burton y la ley que codificó todas las distintas medidas ejecutivas sobre el embargo está dirigida al Estado y las instituciones estatales cubanas. En el momento en que esa ley se pasó, no existían otras instituciones privadas, no había un sector privado. Por lo tanto, los que dicen hay que modificar la ley para ampliar la posibilidad de tener intercambio con el sector privado están equivocados. Los que quisieran expandir la Helms-Burton al sector privado son los que tendrían que buscarse los votos en el Congreso para modificar la ley y poderla ampliar. Y tan es así que una cosa que se supo poco en Cuba es que Clinton en el año 99, 3 años después de pasar a la Helms-Burton, anunció una nueva política hacia Cuba en la que permitiría comercio con un sector privado cubano de surgir ese sector privado. Lo que quiere decir que las puertas del lado de acá están abiertas para eso, son las puertas del lado de allá las que las cierran. Ese es un punto. El otro punto es, se habla mucho de las remesas económicas y financieras, por razones obvias, ¿no? Y además hoy en día hay unos 125 millones de migrantes en el mundo que el año pasado mandaron a sus países 406.000 millones de dólares. Entonces todo el mundo está detrás de cómo puede capitalizarse esa cifra. Pero el problema está en que uno no hace nada con mandarle a Perico, a Luis y a José un dinero si no saben montar un negocio, si no saben hacer un plan de negocio, si escogen el área equivocada para hacer un negocio porque hay mucha competencia. Entonces, existe la remesa financiera, pero el único capital que tiene una diáspora no es el capital económico. Las diásporas tienen capital humano, tienen conocimientos, tienen habilidades, tienen experiencias que adquirieron fuera y tienen capital social, tienen redes sociales. Cuando estas personas de la primera oleada de cubanos llegaron aquí, ¿por qué
tuvieron éxito en Miami y transformaron Miami de una aldea pueblerina en una metrópolis latinoamericana virtualmente. Porque en Cuba le quitaron el capital económico, se lo confiscaron, pero traían una libreta de teléfono con su capital social y traían conocimientos en su cabeza que nadie les pudo quitar. Y con la libreta de teléfono, con sus conocimientos, unido a eso, transformaron y convirtieron, se rehicieron de un capital económico y por eso son empresarios prósperos hoy. Nosotras en Red Feminista Cubana nos hemos pasado casi una década incentivando, motivando a través de la formación de los cuentapropismos, de los pequeños nano negocios con mujeres pobres, con mujeres afrodescendientes, con muchachitas que ya habían caído presas por prostitución y las hemos sacado de la prostitución. Hay que incentivar, quererse quedar allí. Y si tú tienes 3 hijos, tienes un hueco en el techo, se te está cayendo la casa y no le puedes, porque no tienes divisa, no tienes cooks, no tienes nadie que te lo mande de afuera, un familiar. Las organizaciones no gubernamentales que existen ahora sí han hecho eso y lo hacen. A gente que no conocen, que nunca han visto, le mandan dinero para montar un negocito. Si tú le puedes poner comida a tus hijos sobre la mesa y tú puedes arreglar el techo y comprarle los zapaticos y las medias blancas a las niñas, que ahora son obligatorias, que hay que comprarlas con cooks en La Habana, en Cuba, y la gente no tiene cooks. Si tú incentivas que la vida de cada cubano y cubana mejore, aunque sea 3 centímetros, esa persona se queda en Cuba. Hay que incentivar, hay que motivar que la gente salga de la pobreza y del hacinamiento. Poder económico quiere decir poder político. Empoderar a una familia y una persona en su propia casa. No sé, peluquería, yo sí sé, porque tengo esa experiencia. Peluquería, lo que sea, peluquería, haciendo café, preparando pizza, una paladar, no sé, un sastre, una modista. Todos aquellos pequeñísimos negocios que existían en los años 40 y 50, que Cuba y cualquier país que está en vías al progreso se nutre, este país se nutre de los pequeños negocios, no solamente la macroindustria, la industria del níquel. Bueno, nosotros no podemos arreglar la industria del níquel. Bueno, sí podemos arreglarla. Bueno, la podemos arreglar, pero quiero decirte, si se va todo el mundo del país, no sé, la industria del níquel, no sé, Canadá ocupará Cuba. Lo que pasa es que ese es un tema, Iliana, que no se puede manejar como una estructura teórica. Hay que lograr que la gente no se vaya. Bueno, eso sí, eso es muy bonito. Pero en la práctica, ¿qué está pasando? En la práctica eso va a pasar, porque ya está pasando. O sea, ya está, inclusive conocemos casos, yo conozco un caso que acaba de mudarse a Cuba a salvar la finca de la familia. O sea, ya empieza el éxodo a la inversa, es todavía muy leve, es muy pálido, pero comienza. Pero hay una cosa que yo quería poner en esta realidad de comunicación, de regreso, del envío de dinero, de cartas. No creamos que el diálogo del 78 se da como una invención del gobierno solamente. O sea, en el diálogo del 78 hubo implícito, y hay que decirlo porque es memoria histórica, estuvo implícito una visión humanitaria de sacar a los presos. Quiero decir algo más. Cuando se da el diálogo del 78, y traigo esto para saltar a la época actual, había figuras del gobierno, como el ministro del Interior, Sergio del Valle, que criticó la invasión rusa a Checoslovaquia cuando Fidel se paró en televisión a apoyarla, a aceptarla. O sea, lo que quiero decir es que en el gobierno había también posiciones como las hay ahora. O sea, el gobierno cubano del 78 plantea el diálogo para sacarle el mayor provecho posible y desde el exterior se plantea para sacar un grupo de presos. O sea, se creó una comunicación que yo creo que fue interesante. Ahora pasa igual y tenemos que tenerlo presente. El gobierno cubano, o sea, si vamos a analizar a Raúl Castro lo que está tratando en Cuba es
de imitar a China, por supuesto, con una perspectiva muy distinta. China no es comparable a Cuba. O sea, él quisiera que China se pareciese a Cuba. Ese es el enfoque de él. Ahora, lo que quiero poner en el tapete es que tengamos en cuenta en esta comunicación que el gobierno cubano no es un gobierno monolítico, que también su muro, o sea, el muro del gobierno está también quebrado. ¿Qué está crees, Wilfredo? Estamos cortos de tiempo ya. No, mira, yo estoy de acuerdo que se puede hacer mucho de aquí. No estoy seguro qué diferencias hay internamente en Cuba ahora, pero sí estoy de acuerdo con lo que decía, lo que plantea Eliana y lo que dice Juan Antonio, que podemos de persona a persona sí ayudar. Las remesas son muy importantes. Cómo se manejan y cómo se usan. Y yo tengo cierta confianza, porque lo he visto con las personas con quien yo lidio, que saben cómo usarla de una forma positiva dentro de Cuba. Y lo apoyo. Para mí sigue siendo el reto de cómo se van a quedar las personas y cómo van a mantenerse en Cuba durante el periodo de transición que viene, porque va a venir. Y es una cuestión de tiempo. Número uno, la información que tú puedes tener dentro de Cuba, cómo tú puedes repartir esa información, cómo llega, cómo tú puedes ayudar a educar internamente a las personas en Cuba y cómo a través de más viajes, de más comunicaciones, de más intercambio, esa comunicación, esa información se lleva dentro del país y cómo vienen los cambios. Las industrias agrícolas, las industrias grandes, eventualmente van a mejorarse, van a cambiar, porque van a tener inversionistas extranjeros, sean canadienses, sean españoles, sean americanos. Eso va a ocurrir también. El problema es cómo nos preparamos, cómo te ayudamos a ti, cómo ayudamos a las personas como tú a repartir esa información. Para mí lo que a mí más me interesa, especialmente de esta conversación que tenemos, es qué podemos hacer nosotros aquí para ayudar al trabajo tuyo allá. Ese para mí es el punto más importante, porque al final del día nosotros podemos tener ideas de teoría, pero quien tiene que llevar a la práctica eres tú. Cómo te ayudamos a ti y cómo ayudamos a personas como tú adentro de Cuba. Dije que las remesas económicas, de las que hemos venido conversando, financieras, son muy importantes, pero están las remesas de conocimiento, que es exactamente eso. Es cada vez que una persona, que un cubano, aunque no esté consciente de ello, baja por la escalerilla del avión en el aeropuerto de José Martí, es un banco de información caminando. Todo el mundo se fija en cómo piensa, qué opina, qué música usa, qué traje se pone, cómo piensa que es la sociedad americana, cómo ve la situación de la economía aquí o de allá. O sea, ese intercambio es un intercambio de información que no está allí y que esa persona trae y que interactúa y la deja en Cuba. Esa remesa de conocimiento se puede dar de forma espontánea, como acabo de escribir. Se está dando. Se está dando en forma espontánea, como acabo de escribir. También se puede dar de una forma más organizada, si nosotros pudiéramos también transmitir organizadamente conocimientos empresariales para que la gente pueda montar su negocio con más perspectiva de éxito, etcétera. Y yo creo que lo que nosotros tenemos es que pensar dentro de todo lo que existe actualmente, mientras empujamos el carro para que se amplíen las leyes, se amplíen las posibilidades, cómo hacer uso de todo pequeño resquicio que haya para poder ayudar a los cubanos que están allá. Lo que hoy se denominan diásporas en realidad son las poblaciones que antes se llamaban comunidades migratorias, pero que hoy con todas las nuevas tecnologías que hay de comunicación, de telefonía, de transporte, etcétera, están continuamente en contacto con sus países de origen, no pierden el contacto. Hoy en día, usted tiene un cantante como Rubén Blades que vive en Nueva York y aspira a la presidencia de la República en Panamá. ¿Por qué? Porque no solamente las leyes han cambiado, sino la tecnología lo hace posible. O sea, la gente interactúa más, lee los periódicos, está involucrada, los bancos transmiten remesas, la gente puede invertir en esos países y en el otro lado. O sea, hay mucho más movimiento. Eso es una auténtica diáspora, una interactuación. Y nosotros, a pesar del muro, ya somos una diáspora. Ya no es una comunidad exiliada, perdida detrás de un muro. Ahora somos una diáspora. Y una diáspora muy heterogénea, como se ha venido describiendo acá. Pero la característica de esta diáspora, que no tiene ninguna otra, es que seguimos siendo una diáspora desterrada. No es lo mismo
que las autoridades coloniales le den un permiso a Maceo para ir a visitar Cuba en un momento determinado, como se lo dieron, y pudo pasearse por el Louvre, por el Paseo del Louvre, y estar ahí una cantidad de días, a que me lo den a mí, el gobierno actual, para ir a Cuba un mes, 2 meses, o me hagan la generosidad de alargármelo a 3 meses, a que yo tenga el derecho como ciudadano nacido en ese país a ir, entrar, salir, tener propiedades, invertir y hacer lo que yo tenga que hacer como ciudadano de ese país. El destierro, no nos equivoquemos, no ha terminado y hay que luchar porque la diáspora siga siendo una diáspora, pero además porque siga reclamando su derecho a que le quiten el destierro de arriba. Yo creo que este punto, y para concluir, porque el tiempo se ha ido demasiado rápido, evidentemente este es un tema que hay que hacer muchos programas, ¿no? Yo creo que un punto fundamental, y de ahí toda esta campaña que estamos haciendo dentro de Cuba, que estamos lanzando esta semana también acá en Miami, que queremos, bueno, se presentó en España, queremos lanzar por todas partes donde hayan cubanos, esta campaña por otra Cuba, que pide que se restituyan todos los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente como los derechos básicos del ser humano, porque para poder realmente que el cubano recobre su tierra, ya si va o no va, o si vive allá o vive acá, ya debe ser una cuestión de su elección. Pero para recobrar todos esos derechos que han sido cancelados y que todavía están siendo cancelados, lo primero es que tiene que ocurrir toda esta transición y toda esta transformación de las instituciones del gobierno, de todas las leyes, de todo el entramado completo de la sociedad cubana, para que realmente logremos llegar a la normalidad. Todo lo que hablaba José Antonio y lo que hablaban ustedes, todo el capital humano que tenemos, todo el potencial que tenemos como nación es magnífico, y a pesar del estado ruinoso en que se encuentra Cuba, particularmente, y creo que muchos cubanos comparten lo mismo, somos optimistas, creemos que realmente el país se puede dar un vuelco y en un tiempo determinado volver a ser la nación donde la gente quiera ir a vivir y no donde la gente está tratando de irse en estampida. Entonces, lamentablemente el tiempo se ha acabado, les agradezco mucho la presencia y por supuesto creo que esto quizás se va a convertir en el primer programa de una serie que tenga que ver con el exilio, porque creo que hay mucho por hablar y mucho por intercambiar entre todos nosotros. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias y un placer.